Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo con esta... No se oye. Listo. Buenos días a todos. Perdón. Bienvenidos. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Bienvenidos a todos, muy buenos días a esta mesa de trabajo de consulta para el proyecto para el fortalecimiento de industrias culturales creativas, específicamente para los medios comunitarios e indígenas. Es un placer que nos acompañen, muchísimas gracias por la convocatoria. Es un proyecto en conjunto con la Presidencia de la República, UNESCO, México y la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a dar inicio, nos van a guiar en esta sesión Blanca Cruz y Alfonso Castellanos, que son nuestros consultores, y vamos a tener algunos tiempos de participación para que todos puedan participar. Son 3 minutos, cuando vayan por ahí de 2 minutos yo les voy a enseñar este letrerito que dice que les queda 1 minuto, y cuando hayan llegado al límite de su participación les voy a enseñar esta otra. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, les voy a pedir por favor que antes de sus participaciones nos digan su nombre y de qué medios son. Muchísimas gracias. Y le voy a dar ya rápidamente la palabra a Blanca y Alfonso, porque si no, nos come el tiempo. Muchísimas gracias, Blanca y Alfonso. Gracias, Xochitl. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Blanca Cruz. Estamos haciendo parte de este equipo de la UNESCO para llevar adelante este proceso de diseño de una política pública para el fortalecimiento de medios, y en ese proceso pues iniciamos unas mesas de trabajo hace 2 semanas, y justamente por sugerencia de parte de las y los integrantes de ese equipo nacional que se conformó, se consideró que sería muy útil juntar al menos a las 14 concesionarias indígenas que hay en este momento para tener un diálogo particular, específico con ustedes, por lo que les agradecemos mucho hayan aceptado la invitación, la disposición, el compromiso para estar hoy conectadas y conectados en esta reunión. Entonces, bueno, tenemos el tiempo un poco contado porque a las 11 de la mañana inicia otra mesa de trabajo. Nos gustaría que esta mesa tomara más o menos de aquí a las 10:30, 10:40 de la mañana. En caso de ser necesario ampliar el diálogo, podemos buscar otro momento y volver a reunirnos si ustedes también así lo solicitan y lo consideran conveniente. Entonces el propósito de hoy, como estaba ahí en la cartita que les enviamos, y que ustedes recibieron, es que podamos dialogar. En el caso de ustedes, todas son concesionarias indígenas con quienes estamos reunidas esta mañana, de tipo uso social indígena. Entonces, queremos preguntarles cómo fue este tema del trámite de concesión, los retos y los apoyos que consideran que hubo a lo largo del trámite de concesión, cuál es su valoración general de ese proceso. Y de una vez quisiera hacer la segunda pregunta para que la vayan ustedes teniendo ahí, es, una vez obtenida su concesión, ¿cuáles han sido las dificultades, las barreras, los retos y los apoyos también que han recibido? No solamente tanto de gobierno, sino también en general de las alianzas, organizaciones con las que han construido este proceso de tramitar una concesión. De modo que podamos tener una valoración de cómo está siendo el proceso hasta ahorita. Una evaluación, digamos, de cómo está funcionando esta parte, ¿no?, que es el trámite de concesión. Vamos a entrar a otras reflexiones después, pero en este momento nos gustaría dejar planteadas estas dos. Como dijo Xochitl al inicio de la participación, si pudieran comentarnos de qué medio son y entonces compartirnos sus aportes y sus respuestas en este sentido. Bueno, les agradecemos mucho y adelante cedo la palabra. No sé si antes de ello, Alfonso, quieras hacer alguna precisión en cuanto a estas preguntas. Oh, buenos días a todos. Nada más subrayar que la idea de este proyecto es generar condiciones para que haya más radios indígenas y comunitarias y para que puedan desarrollar su trabajo con menos obstáculos y con más apoyos.
Entonces, la idea de consultarlos a ustedes directamente es que ustedes han vivido el proceso y que nos puedan decir qué tan difícil, qué tan complicado fue obtener la concesión y ahora que están trabajando, qué necesitarían para hacer mejor su trabajo. De manera que tanto ustedes que ya están operando como quienes van a pedir nuevas concesiones puedan trabajar en mejores condiciones. Entonces, esta primera parte, les pedimos que nos ayuden a contestar estas dos preguntas que planteó Blanca. Muy bien, pues vamos a empezar nuestra ronda de participaciones. No les dije que pueden participar levantando su mano, que está en el panel de participantes. Para verlo tienen que darle en su barra de abajo, dice participantes, y les va a aparecer del lado derecho. Ahí pueden levantar su mano o pueden también participar a través del chat que ya está activo. Blanca ya en el chat del grupo les puso la pregunta. Entonces, tiene la palabra ahora, no sé quién nos acompaña de Radio Nandía, no sé si está Guadalupe o... están los dos, Guadalupe y Melquiades. Muy bien, bienvenidos. Adelante, por favor. Están silenciados. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Melquiades Rosas, soy originario del pueblo mazateco, que se ubica en Mazatlán, Villa de Flores, estado de Oaxaca, y estamos operando una frecuencia de radio de uso social indígena en este municipio de Mazatlán, Villa de Flores. Antes que virtamos nuestros comentarios o cómo nos ha ido y qué queremos, cómo queremos que nos vaya en lo posterior, así como lo señaló el compañero que me antecedió. Queremos presentarles un documento que ha sido un documento que ha sido escrito por varios colectivos que hacen radio, que hacemos radio, y entonces le voy a ceder la palabra a Lupita, que va a usar sus 3 minutos. Después de la compañera Lupita, le pedimos al compañero Eric Coyoxin, que nos que continúe con la lectura del documento. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias. Para abonar un poco al ahorro del tiempo, porque sabemos que estamos un poco limitados, nos atrevimos a consensuar algunas propuestas que derivadas de las preguntas que ustedes nos enviaron, como para ir contestando de alguna manera o perfilando nuestras preocupaciones en torno al haber experimentado ya la concesión indígena. Entonces, nada, que este documento lo escribimos entre las concesiones indígenas que somos asociadas de la AMARC México. Entonces, para no dar más espacio al vacío, me dirijo a la UNESCO, representada por Frédéric Bacheron, con sede en la Ciudad de México, al Gobierno de México, representado por Jesús Cantú, jefe de la Unidad de Información de la Presidencia de la República. Desde nuestros territorios indígenas, en donde operamos una frecuencia de radio según concesión de uso social indígena expedida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les manifestamos lo siguiente. Considerando que somos pueblos originarios existentes antes de que el Estado mexicano se constituyera como tal y que hoy somos parte fundante de una nación pluricultural, como lo señala el artículo 2 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que en esta tarea de construir un nuevo México en el que quepan la gran diversidad de pueblos y culturas que somos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ha expresado que daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la Cámara de Diputados Federal, con fecha 30 de abril de 2019, en el que reconoce que para el año 2016, el 78% de las personas hablantes de una lengua indígena o materna se encontraban en condición de pobreza. Entre otras letras más, menciona que además enfatiza que para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, se requiere que las regiones marginadas tengan infraestructura adecuada y puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones. Las políticas públicas deberán considerar las brechas de desigualdad de las mujeres, comunidades indígenas y otros grupos históricamente discriminados con el resto de la población,
así como regiones marginales, para evaluar los avances al respecto. La política del Gobierno de México deberá estar orientada a desarrollar de manera eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio de los usuarios a nivel nacional, manteniendo las condiciones de competencia, certidumbre a la inversión, marco institucional eficaz y relación oportuna, moderna y pertinente. Y si nos permiten, para terminar la lectura de este documento, cedo la palabra a mi compañero Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, gracias. Buenos días, y también quisiera aprovechar para presentarme con todos ustedes y con todas ustedes. Mi nombre es Eric Coyot Lozada. Soy el representante legal de la concesión de uso social indígena que tenemos en la región de Cholula, en específico los pueblos nahuas de San Bernardino, Tlaxcalancingo y Santa María, Zacatepec. Y bueno, para dar continuidad a este documento, ya con la antecesión de Lupita, quisiéramos continuar entonces con la lectura y exponer las propuestas que las radios concesionarias indígenas presentamos ante el equipo consultivo nacional. La primera es el reconocimiento legal de las concesiones de uso social indígena, no solo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, sino también de las dependencias federales involucradas en el desarrollo de los pueblos indígenas. El segundo es el reconocimiento legal y certidumbre financiera de las concesiones de uso social indígena por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando nuestra actividad como un ejercicio sin fines de lucro y la profesionalización de nuestro ejercicio, así como el crecimiento de nuestros medios. Esto lo señalamos con el apoyo también del Instituto Federal de Telecomunicaciones y todas las dependencias federales involucradas con el desarrollo de los pueblos indígenas. Como un tercer punto, exponemos que también necesitamos que se den garantías de seguridad para las comunicadoras y los comunicadores indígenas, ya que algunos proyectos de radio indígena nos encontramos operando en áreas bien organizado, o el propio Estado ha trastocado el tejido comunitario indígena, ya sea a través del crimen organizado o de los megaproyectos. El punto 4 es garantizar que los contenidos que se producen y transmiten los medios públicos, comerciales y también las dependencias gubernamentales en sus 3 niveles, así como la publicidad, no sean discriminatorios, que no segreguen, que no folcloricen, que no estigmaticen la imagen de las mujeres, de los hombres y de los pueblos y comunidades indígenas del país, de América Latina y de los pueblos en general. Por el contrario, etiquetar quizá recursos de cada dependencia para que dichas producciones, la publicidad y o campañas puedan ser producidas directamente por las comunidades o los concesionarios indígenas para asegurar su pertinencia cultural. En un quinto punto, deseamos también se garantice que las convocatorias de las diferentes dependencias de gobierno dirigidas a la población indígena, a la cual acceden los medios de comunicación indígena, además de promover la lengua y la cultura, también promuevan los derechos de los pueblos indígenas, la formación de comunicadoras y comunicadores indígenas y el equipamiento de las propias emisoras. En un sexto punto, el reconocimiento a nuestros mecanismos de fiscalización comunitaria indígena. En un 7, otro punto, el reconocimiento del modelo organizativo de cada radio indígena que garantiza la sostenibilidad. Incentivar también la formación de comunicadores y comunicadoras indígenas desde acciones de calidad ética en el periodismo radiofónico comunitario con recursos de las dependencias federales involucradas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con pleno respeto a nuestros modelos pedagógicos de enseñanza comunitaria. En un noveno punto, los mecanismos para la protección de los derechos de autoría individual y colectiva de los músicos y los músicos, instrumentistas, así como autoras y autores tanto de literatura, música y artes. En un décimo punto, acceder a los programas federales, por citar uno, Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que en nuestras comunidades hay juventud con identidad comunitaria o indígena que es fuerte y que por no tener una oportunidad en su comunidad se ve obligada a dejar su lugar de origen y migrar a otras ciudades o incluso salir del país. En un 11º punto, incentivar la creación de contenidos diseñados por quienes habitamos en los pueblos originarios, generando las leyes o políticas públicas para que dichos contenidos sean transmitidos en todos los medios no indígenas bajo los términos de pluralidad y no discriminación.
En un 12º punto, promover el diálogo de saberes comunitarios con la juventud, defensores y defensoras del territorio, promotores y promotoras culturales y de medicina tradicional, entre otros. Un 13º punto, crear un fondo compensatorio por los años de despojo, esclavitud, etnocidio y marginación hacia los pueblos y comunidades indígenas. En un 14º punto, garantizar un mecanismo para que las dependencias de gobierno destinen el 10% de publicidad oficial, misma que debe tener un carácter de responsabilidad social para fomentar la pluralidad y la diversidad para las comunidades indígenas. Y por último, garantizar el derecho a las tecnologías de la información, Internet y banda ancha, que implica infraestructura, alfabetización digital y despliegue de la red, esto señalado en el artículo 6 constitucional. Y bueno, pues esto es lo que sostenemos los concesionarios indígenas que estamos asociados en AMAR Capítulo México. Gracias por su atención a todas y a todos. Muchísimas gracias, Eric. Tiene la palabra ahora Mauricio González, por favor. Hola. Sí, no, estaba en silencio. Nomás no encontraba el botón. Soy Mauricio González, representante legal de la radio Axtla-Quilcop de Bachajón, Chiapas. Es una concesión social indígena del pueblo celtal. Está ante la concesión como del pueblo celtal de Bachajón. Yo diría que en realidad es de las 600 comunidades de la región. Pero bueno, y por ahí está también Amalia, quien es quien hoy coordina la radio hoy en día. Creo que yo podría contestar la primera pregunta. A mí me tocó llevar el proceso de solicitar en su momento el permiso y luego la transición a concesión. Y para la segunda pregunta, Amalia, quien es quien opera hoy la radio, podría contestar. Bueno, me gustaría nada más como muy brevemente de los muchísimos obstáculos que tuvimos en el proceso, remarcar a lo mejor 3. El de la figura jurídica. En su momento la figura jurídica tenía que ser una asociación civil, porque fuimos yo creo que de las últimas permisos que se otorgaron, pero incluso, o sea, y sabiendo que tenía que ser una asociación civil, le entregamos en su momento al COFETEL un paquete de firmas diciendo, a ver, es la asociación civil porque no tienen la infraestructura, el espacio legal para otorgárselo al pueblo indígena. Y una vez que se hizo la transición a concesión, aunque los abogados del IFT eran muy amables y buscaban como ayudarnos en el proceso, era muy claro que había una desconexión de qué significaban las autoridades del pueblo indígena a cómo aplicar eso como en el proceso de telecomunicaciones y de otorgarle a el pueblo celtal la radio, empezando desde lo económico, o sea, como que no podían hacer el encaje de que, o sea, sí, se le entrega la radio al pueblo celtal, pero entonces, ¿quién, o sea, económicamente, fiscalmente, jurídicamente, quién es este pueblo celtal? Le costaba muchísimo trabajo al IFT y medio nos pasaban la bolita de, pues, ¿y cómo le van a hacer? Había ahí mucha incertidumbre. Los abogados eran muy amables, pero me quedaba muy claro que la ley como estaba o los procesos operativos para ejercer esta concesión social indígena en términos reales no estaban ahí. Bueno, ese sería el primero. El otro es, con la nueva ley, en teoría, se tiene que dar un apoyo técnico, legal y administrativo. Pero ese apoyo es o sea, híjole, es muy, muy pequeño. O sea, en realidad, y este es el principal juego de botella. Las radios indígenas comunitarias claramente operan, o sea, no tienen edad legal y administrativa para operar, pero no necesariamente tienen los conectes de abogados y de ingenieros para llevar a cabo todos los procesos administrativos, legales y técnicos que solicita el gobierno. Y entonces se vuelve una contradicción terrible porque o sea, si no tienen la concesión, los metemos a la cárcel, pero tampoco realmente les ayudamos para poder lograr esto. Entonces, ¿qué significaría? O sea, realmente una asesoría técnica, a lo mejor es sentarse con las comunidades que necesitan y que quieren una radio y desde ayudarlos a elegir lugares y potencias, a otorgar equipo, que haya el apoyo económico desde
equipo de transmisión hasta el equipo de micrófonos, audífonos y demás. Y luego la asesoría administrativa también, o sea, cómo realmente acompañar y apoyar a los pueblos indígenas para que esto se logre. En nuestro caso fue varias instituciones las que nos ayudaron a salir adelante. Si las autoridades celtales no hubieran tenido estas relaciones, no hubieran logrado tener esta concesión y hubieran puesto su radio de todos modos, porque estaba la organización, ahí están los 30 voluntarios trabajando día a día, ahí está Amalia chambeando, pero a lo mejor no hubieran tenido la concesión de no ser por estos conectes. Y el otro muy sencillo, que todo está centralizado en la Ciudad de México. Entonces, el poquito presupuesto que teníamos era para estar yendo y viniendo a la Ciudad de México desde Bachajón, porque allá son todos los trámites, desde el aeronáutica civil hasta los varios que había en su momento. Lo dejo por ahí por ahora. Muchísimas gracias, Eric. ¿Había solicitado la palabra otra vez Nandía? ¿O no? ¿Ya no? No sé si alguien más... adelante, por favor. No, Xochitl, en cuanto a la pregunta, ¿qué haces? Es por un comentario que hice en el chat, porque nos están pidiendo el documento para hacerlo público, pero no, igual y seguimos, ¿no? Perfecto. Lo puedes hacer público también si quieres ahí en el chat. Viene un apartado para que subas archivos, entonces lo puedes subir también ahí en el chat. Rubén, por favor. Gracias, buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rubén Martínez. Pues estoy hablándoles desde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, del territorio Mije, del territorio Ayuc, del estado de Oaxaca. Bien, pues agradecerles este espacio y sobre todo poder compartir algunas experiencias que ha tenido Radio Jumbo a lo largo ya de 19 años. Precisamente el próximo viernes cumplimos 19 años, ¿no? De estar al aire y por supuesto generar todo un proceso, una experiencia que hemos tenido a lo de transitar, aunque el proyecto de comunicación, pues yo creo que ya tiene desde 50 años, por así decirlo. Primero decirles de que efectivamente es todo un reto, como creo que muchos comentamos. Esta radio al cual del colectivo que pertenezco, efectivamente fue una de las primeras radios permisionadas. Yo creo que habremos que ver la historia de cómo hemos venido transitando y por supuesto el periodo de tiempo que se nos daba en aquel entonces, primeramente 9 años de permiso, después pasa a 11, ahora con este término de concesiones. Yo creo que las radios tendríamos que tener bien preciso este tipo de términos, ¿no? En cuanto a las radios permisionadas, ahora las radios concesionarias, y viene como toda una especificación, ¿no? Entre ellos, la de uso social indígena, al cual efectivamente pertenecemos. Eso yo creo que es un transitar. El otro, por asunto también de que nosotros, de cierta manera, transitamos por esta situación, el permiso, que solamente pudieran dársele permiso pues, a una figura legal, es decir, que esté constituida legalmente y que, bueno, entonces a través de la lucha yo creo que hemos tenido, ahora esta radio ya no es concesionaria un colectivo, una asociación civil, sino más bien es asunto de comunidad. Y creo que hay un punto fundamental en esta parte, es decir, quiénes están siendo concesionadas y que, bueno, para el caso de nosotros, Radio Jumbo ha podido como que establecer esta línea de trabajo, es que precisamente sea la comunidad en general, sea la concesionaria. Eso yo creo que es un gran aporte, un espacio que se ha abierto. Entonces, por lo cual, seguimos pidiendo para otras radios que seguramente están solicitando el permiso, es precisamente esta, ¿no? Que las concesiones sean a favor de las comunidades indígenas como un sujeto de derecho. Entonces, y también
sigue en pie el asunto de la discusión, ¿no? Es decir, y yo creo que también vale mucho, qué identidades tenemos como radios indígenas, eso también creo que debe de surgir en la mesa, ¿no? El otro precisamente es como establecer si a lo largo de muchos seguramente tendremos como que esta edad ya de estar experimentando las radios en México. Creo que hace falta en este caso elaborar un manual o guía de legitimación de los medios de comunicación indígena, porque no es lo mismo el asunto de la legalidad. Entiendo que el término de legalidad es todo el papeleo que se está empezando a mencionar, los trámites, pero creo que debe de haber un asunto de legitimidad y eso, ¿quién te lo puede dar? Yo creo que te le dan las comunidades, te dan tus radioescuchas, a eso nosotros nos referimos. Y a lo mejor el asunto administrativo, sí, yo creo que tenemos asesorías ya por parte de abogados del IFT que nos lo pudiera dar, pero bueno, entonces hay también empezar a generar este tipo de experiencias. Ahora, muchas de las cuestiones de que radios comunitarias o indígenas, el asunto, por ejemplo, que quiero no decir lo que el asunto de la profesionalización. Yo creo que el asunto del reconocimiento, tú como radialista indígena, yo creo que también vale el asunto de discutir. Es cierto, hay universidades que te pueden dar como carreras de comunicación, pero creo que también ya es válido de que también las universidades o finalmente una red como esta pudiera empezar a crear una escuela radiofónica para profesionalizar la producción de contenidos que nosotros se está produciendo. Y que bueno, entonces yo creo que eso permitiría mucho, sobre todo encaminar la visión de los jóvenes que vienen de muchas comunidades, de muchos indígenas jóvenes que también necesitan de espacio. Y finalmente yo creo que a través de este medio pudiéramos también generar un mapeo de radios comunitarias en México, propiamente de las que estamos aquí, porque puede existir radios comunitarias o indígenas que pertenezcan a una institución de gobierno, entonces ese tendrían como que otro tipo de finalidades. Entonces yo creo que por allí, al inicio de esta participación mía, doy como estas experiencias y efectivamente el asunto de los trámites es muy, muy fuerte y que bueno, por eso digo yo confío mucho en las comunidades hasta donde estemos llegando y creo que eso es la parte de la legitimación al que yo le llamo, ¿no? Entonces, el poder precisamente de las comunidades y pueblos indígenas, sobre todo por el reconocer el medio. Yo creo que nosotros nos vamos más por ese sentido y por supuesto, entonces, que las comunidades sean sujetos de derecho para ser las concesionarias de las radios comunitarias e indígenas de México. Nada más es mi primera participación. Muchísimas gracias, Rubén. No sé si alguien quiere abonar a esto que acaba de decir Rubén o si nos quieren compartir. Esteban, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escucho? Porque estoy un poquito también malito en cuestión del internet. ¿Sí me escucho? Te escuchas muy bien. Adelante. Muchas gracias. También aquí con la compañera Mari, la cual también está con servidor. Nosotros pertenecemos aquí a la radio indígena de Opumicho, Humatiase, y efectivamente, pues, escuchando la conversación de los compañeros, de antemano también yo le agradezco a todos la oportunidad que también nos han dado de participar en esta conversación, pero sí quiero enfatizar que de una u otra forma, todos casi estamos de una manera muy general con un documento. Esperemos que le den oportunidad a Nandía a presentar ese documento, en donde acordamos que son los puntos muy, muy importantes que de una u otra forma tiene que, pues, conocer, ¿verdad? Casi son una problemática general. Y aquí en Radio Opumicho, pues uno de los retos más importantes quisiera agregar es en este caso que Humatiase, antes Huecaco, fue pues a través de la Asamblea General, que es la máxima autoridad para nosotros aquí de nuestra comunidad, así como a lo mejor las demás comunidades. Un reto fue que nos confiara la creación de la asociación civil, para que en este caso pudiéramos ser nosotros, ahora sí, los de cobijar, en este caso, ser la voz de la comunidad. Ese fue un reto muy, muy importante para nosotros, convencer a la Asamblea General. Miren, nosotros pues tenemos este proyecto
y para poder legitimar ciertas cosas en cuestión de lo que están comentando los compañeros, pues estas son las propuestas que tenemos para poder apersonarnos. Y fue un reto, pues, la verdad, muy grande, en el cual aceptó la comunidad mucho. ¿Por qué? Porque la radio de aquí de Ocomicho fue atacada en el día 29 de y entonces, a raíz de eso, pues, viendo, en este caso, pues ahora sí, nos dieron la oportunidad, la facultad, pues, ahora sí, y eso fue uno de los mayores retos. En relación a lo que están comentando los compañeros, efectivamente, pues sí, para nosotros también lo que vemos es una problemática de la sustentabilidad, sobre todo ¿cómo se llama?, de los radios, ¿verdad? Sobre todo no tenemos a veces la misma capacidad o las mismas, ¿cómo podríamos decirle?, pues garantías que por ejemplo en una ciudad. Y en este caso a veces estamos limitados en realizar, pues, determinadas acciones para la sustentabilidad. Y por eso en este caso sí hemos de una u otra forma enmarcado que en este caso el 1% a lo mejor no sería suficiente para en este caso todos los proyectos de trabajo que tenemos las radios comunitarias, considerando que lo que en este caso sí sería factible, un 10%, como lo hemos manejado ya con los compañeros de las radios indígenas. Sería en este caso de muy breve participación, lo que comentaría, reforzando y efectivamente comentándoles que en este caso sí es importante que tomaran en consideración los puntos que en este caso que estamos presentando de manera junta, que son 15 puntos, que de una forma pedimos que por parte de Nandía, pues los compañeros de Lupita y Melquiades, les dieran a conocer la situación. Así que pues sería muy brevemente la participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Tiene ahora la palabra Radio Nandía de nuevo, por favor. Muchas gracias. Solo para reforzar los puntos que ya han vertido aquí los compañeros de UMAC, en el sentido de que las radios indígenas en particular, y voy a hablar en el contexto Oaxaca, que es el que conocemos, efectivamente hemos emergido a partir de diversas problemáticas que han violentado la vida colectiva, la vida comunitaria. Y en muchas ocasiones la radiodifusión como una herramienta de resistencia y de información para pues hacer frente a estos embates que hemos experimentado. Y ahora cuando habla el compañero de, pues, que de alguna manera con las leyes vigentes o así como se ha ido viendo este desarrollo legislativo en materia de radiodifusión comunitaria indígena, nosotros que transitamos de ser permisionados a solicitar el refrendo que no se nos dio porque en ese contexto nos alcanzó la reforma de 2013-2014, logramos la concesión social de uso indígena. Y entonces, después de que la comunidad era la solicitante para operar la radio, nos fueron llevando de la mano así como no queda de otra a constituir nuestras figuras legales, que a lo mejor está bien en un sentido, pero finalmente nos van llevando a pues tener un modelo similar a un modelo de negocios que a veces no compagina con nuestros modos de organización. Por eso aquí en los puntos 5, 6 y 7, en los puntos conocimiento a nuestros mecanismos de fiscalización comunitaria indígena, no significa que no queramos pagar impuestos, por ejemplo. Sin embargo, sí es necesario que se revise el marco fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, en materia de, pues, estamos en un contexto donde no todas las personas que tienen negocios pueden emitirnos
comprobantes fiscales deducibles para que puedan pagar las cuentas ante el Estado. Sin embargo, la comunidad misma tiene sus mecanismos de fiscalización, entregar garantiza la sostenibilidad. Dirán, no, bueno, pues ¿para qué hablan de sostenibilidad? Simplemente nos ponemos a pensar que las formas o los sistemas de organización política, económica de las comunidades han existido y han sobreexistido por cualquier situación a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, y que eso al final de cuentas nos hace hacer comunidad. Entonces no tenemos que inventar otro modelo organizativo más que recuperar o convivir con lo legal para poder garantizar la sostenibilidad, que eso es lo que hemos experimentado las radios que estamos aquí ya más de 15 años, ¿no? Y el otro punto que tiene que ver con la formación de comunicadores y comunicadoras. Algunos compañeros decíamos, bueno, es que no queremos el reconocimiento, porque al final de cuentas la comunidad ha validado ese proceso educativo comunitario en el que se enseña a hablar la lengua y todo lo que conlleva hablar la lengua indígena o la lengua materna. Entonces, es mismo se utiliza en la radio, y creo que en las mesas anteriores había dicho, lo han recuperado ahí de una manera diciendo aprender haciendo, ¿no? Y bueno, entre otros puntos que pues hasta ahora es lo que quiero compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lupita, tiene la palabra ahora Kenia de Estéreo Lluvia, por favor. ¿Nos escuchas, Kenia? Sí, sí les escucho. Adelante, gracias. Sí, te escuchamos. Gracias, adelante. Hola, buen día. Kenia, colaboro con la radio Mixteca comunitaria en este terreno, personas de y Afroamericana. Y bueno, en nuestro municipio, que es bastante extenso, digamos que la radio sirve a una gran diversidad de personas. Estéreo Lluvia es una radio que ya tiene por ahí de 17 años. Yo tiene apenas 2 años. Que llegué y de los años. Por lo tanto, sobre los retos que implicó tener la concesión, no podría decirles mucho, pero sí sé que fue bastante complicado para quien en ese momento estuvo al frente con los papeles, como decía, a México, hacer todos los trámites, lo que implicaba muchos gastos, ¿no? Los retos que ha implicado tener la concesión ya ahora, aquí, pues, hemos tenido, desde que se tramitó la concesión, apoyo de los compañeros españoles de Agua Comunicación, que ha sido y que igualmente sin ese apoyo seguramente tener la concesión mucho y no conocíamos información que no comprendíamos, ¿no? Y actualmente, pues igual con los requisitos que ya se nos piden como pues radio concesionada, pues hay cosas que a comprender o a entender bien, pues cómo ha sucedido todo, o sea, todo lo que piden, y entonces igual el apoyo de redes y de Ojo de Agua pues es fundamental, ¿no? Para seguir con esto. Y pues mi percepción de la concesión es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos dice, sí, les damos el permiso, sí, pueden operar,
pero bajo estos lineamientos. Tienen que tener todos estos requisitos, toda esta estructura y entregar estos informes, y entonces pues eso se hace pues como que complica las cosas, ¿no? Porque es difícil sostener una radio con todos esos requisitos. Actualmente en Estéreo Lluvia pues estamos como en crisis, como seguramente en muchas radios por esto de la pandemia. Y actualmente pues la radio está en curso. Y pues con esto precisamente que mencionaban de la AC, que es requisito para acceder al 1%, nosotros actualmente no estamos constituidos en una AC, por lo tanto ni siquiera tenemos acceso al 1%, ojalá fuera el 10%, ¿no? Pero la sostenibilidad realmente es un punto pues muy flaco, que la concesión no nos da muchas opciones, ¿no? O al menos yo no veo esas opciones en las que podamos pues buscar o tener, ¿no?, un conjunto de estrategias. Y pues en muchas cosas coincidimos con los compañeros de las otras radios en cuanto a la centralización, y también nos suscribimos a este pedido que hacen los compañeros de AMAR, con un análisis pues bastante completo, yo creo, de la situación de las radios comunitarias. Gracias. Muchísimas gracias, Kenia. Tiene ahora la palabra Eric Coyotl, por favor. Xochitl, antes creo estaba Melquiades. Bien, adelante, Melquiades, entonces. Gracias. Están silenciados, ya, listo. ¿Ya? Dos cuestiones. Una que tiene que ver con la presencia de, ya sea de compañeras o compañeros indígenas en las instancias donde se hace temas de consulta. Por ejemplo, el IPT tiene un órgano consultivo, y en ese órgano consultivo pues no está la presencia, no está la presencia de las comunidades indígenas. Y entonces lo que prevalece en esas instancias de consulta pues es la visión de la ciudadanía, y está marginada, queda excluida la visión comunitaria. Y eso es que no nos podemos entender cuando ya se están aplicando recomendaciones, o por ejemplo esto que decía la compañera, ¿no? Los lineamientos, ¿no? Los lineamientos que sí en un primer momento pues fueron, el IFT los expuso ante la comunidad y hubo foros de consulta y todo eso, pero también pues pues no es todo, ¿no? Por eso es importante que en estas instancias donde son espacios de consulta, pues esté la presencia de las comunidades indígenas, y no solamente en el IFETEL, sino en otras instituciones del gobierno federal. Pero también en esas instancias de toma de decisiones, como el Poder Ejecutivo, pues respetando el ámbito de su competencia, pudiera ayudar a que también la presencia indígena estén en esos órganos de toma de decisiones. Ahora me refiero otra vez al Instituto Federal Electoral, el Instituto de Telecomunicaciones. Hay un órgano ahí que toma decisiones sobre el espectro radioeléctrico, ¿no? Pero nuevamente prevalece la visión no solamente de ciudadanía, sino también prevalece la visión comercial. Los concesionarios comerciales tienen como 5 o 6 sillas ahí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y no hay una silla, una solamente, para la comunidad indígena. Por eso es que tenemos estos problemas. Y luego todavía esos concesionarios comerciales
criminalizan a aquellos o a nosotros que hacemos comunicación indígena. Entonces es importante esta parte. Lo otro es que en el 2013 se crea o se reforma la ley de telecomunicaciones. Habría que hacer una revisión de esa ley de telecomunicaciones y todos sus derivados, la ley reglamentaria y los lineamientos. O sea, ya son 7 años y ya podemos dar cuenta. Claro que pues ahí el Poder Ejecutivo tendría que ayudarnos presentando esa iniciativa de reforma. Hasta ahí dejo mis comentarios. Muchísimas gracias, Melquiades. Tiene la palabra ahora sí. Eric Coyotl, por favor. Gracias, Xochitl. Sí, sobre la primera pregunta, sobre los retos, apoyos, beneficios, ventajas y desventajas de las radios indígenas en el proceso o en el trámite de la concesión, yo quisiera también respaldar lo que dice Melquiades, lo que han dicho también los compañeros, las compañeras. Sin embargo, vemos que también cada proceso ha tenido sus particularidades. En el caso nuestro, por ejemplo, lo tuvimos desde que levantamos la mano a través de este programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia, donde se nos dice si hay disponibilidad o no. En nuestro caso, en la comunidad indígena de Tlaxcalancingo, se nos dijo que no había disponibilidad, entonces pues nos causaba incertidumbre porque pensábamos que era una negativa, como le llaman, ficta o una negativa ya, digamos, que se daba por hecho que era imposible obtener una frecuencia de radio. Después, otra de las comunidades a las cuales en nuestro proyecto, que ya lleva 11 años, y que les capacitamos también para que pudieran en su comunidad tener su propio proyecto de comunicación. Estamos no muy lejos, quizá a unos 15 kilómetros de distancia. Les pedimos que también hicieran su solicitud de frecuencia en el mismo programa y igual se les fue negada. La negación iba en esta línea de que hay una saturación de espectro. Nosotros somos comunidades somos comunidades indígenas que estamos muy cercanas a la capital de Puebla. Entonces, lo que hicimos fue integrarnos en conjunto, establecer diálogos con las autoridades y con organizaciones, y entonces lo que hicimos fue, pues, entre los dos, unirnos como pueblo y establecer un expediente pues bastante reforzado que fuera difícil de rechazarlo. Creo que esa ha sido una de las ventajas porque además somos la única, me parece que así es, somos la única concesión a donde dos pueblos, aunque de la misma región, pero con cierta distancia y también con sus particularidades, tenemos una sola para compartir. Entonces, ahora a nosotros nos representan retos, no solamente en ese momento sobre el trámite legal, sino ahora incluso hasta pues la pertinencia en cuanto a la elaboración de nuestra barra programática o la cara, la visibilidad de la radio. Pero lo que más se nos complicó fue el tema técnico. Nosotros sabemos que el IFT da asesoramiento, da seguimiento a estos trámites. Y por este desconocimiento técnico nosotros tuvimos que realizar 2 estudios de espectro radioeléctrico. Nuestra concesión se aprobó en 2016, pero no tomamos en cuenta muchas cosas, como por ejemplo la orografía del territorio o las formas de cómo está construido el territorio. A pesar de vivir en una capital, entre estas 2 comunidades pues hay cerros, hay edificios, y no los teníamos en cuenta como para pensar cuál era el sitio preferible para que nuestra señal pudiera llegar a las 2 comunidades. Entonces resulta que al tener nuestro primer estudio de espectro radioeléctrico nos dicen, oye, ¿sabes qué? Dice, pues vas a tener señal de este lado, pero de este lado no, porque te interfiere un cerro, no va a pasar. Y éramos nosotros, ¿no? La otra comunidad, Tlaxcalancingo. Entonces tuvimos que pedir o solicitar hacer un segundo estudio de espectro radioeléctrico. Eso a nosotros nos representó no solamente ese doble trabajo, sino también un doble gasto que, como decían los compañeros, las compañeras, pues en ese momento en el cual uno inicia los trámites, pues no tiene los recursos. Entonces, creo que es importante también sugerir al IFT, y esto lo tengo aquí como un poco ya esquematizado, dice,
que debemos nosotros pedirle al IFT que abra una mayor oportunidad de otorgar concesiones de uso social bajo la norma técnica que permite tener frecuencias de espectro radioeléctrico separadas a los 400 Hz, porque cuando nos decían que no había disponibilidad, nos explicaban que era porque tienen una separación entre frecuencias de 800 Hz. Nosotros sabemos que la Ciudad de México, y más ahora, que han estado también otorgando concesiones de uso social, incluso comerciales, en la ciudad, pues aplican ese criterio de la separación de los 400 Hz. Entonces, para nosotros entendíamos, incluso no se nos aplicó en un primer momento, de considerarnos, pues de alguna manera con un sentido discriminatorio o de no preferencia como las otras frecuencias. Con esta relación, ¿no? Sabemos que en la Ciudad de México de por sí hay una saturación, sin embargo se han dado las concesiones. La mayoría de las concesiones se les están dando con 3.000 watts de potencia. A nosotros, en el segundo estudio de espectro radioeléctrico, como ubicamos ya un punto ahora con esa experiencia más alto, nos tuvieron que bajar. Primero nos dieron 1.000 watts de potencia y cuando hicimos el cambio de ubicación nos dijeron, como vas a estar a mayor altura, ahora gracias, Xochitl, te vamos a reducir la potencia y nos reducieron a 750 watts. En ese sentido, entonces, recapitulo, la primera es que se considere una separación del espectro radioeléctrico de 400 Hz para las zonas donde hay comunidades indígenas y que tienen una saturación de espectro radioeléctrico, y la otra es el acompañamiento técnico del IFT, no solo vía telefónico o vía correo electrónico, sino también presencial, para ubicar todas estas deficiencias que tenemos sobre nuestros territorios o sobre nuestros terrenos para poder hacer más eficientes el trámite y los estudios de espectro radioeléctrico. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Eric. Tiene ahora la palabra Radio Web, por favor. Y están también anotados Bonifacio de Tosepan y Esteban de Ocumichu. Por favor, Radio Web. Pariush, pues aquí es un gusto participar, agradecemos la invitación que nos hacen. Somos la radio Bushitza, aire zapoteco del Rincón. Estamos ubicados aquí en el rincón de la Sierra Juárez. Son muy interesantes las preguntas que plantean acerca de los retos y apoyos que se prestaron a la red del trámite. Nosotros, bueno, más bien no tenemos aquí, no hemos querido solicitar concesión, entonces nos vamos a esperar a la D, pero queremos avanzar con respecto a, en específico, a la cuestión de la telefonía celular, ¿no? Referente a telecomunicaciones que tienen que ver, ¿no? Y pues es parecido a esto de la radiodifusión, porque es algo muy interesante, ya que para nosotros Radio Aire Zapoteco ha ido de la mano con la telefonía celular comunitaria como algo ahí que nos ha ayudado a hacer sostenible nuestra radio. De esa forma encontramos. Sin embargo, nosotros cuando fuimos y solicitamos la concesión de telecomunicaciones para el espectro aquí en nuestra zona, la verdad, nosotros tenemos libre todo. Nos llegan estaciones que pues están fuera de nuestra realidad, inclusive fuera del territorio. Y en aquel entonces, con los compañeros de redes y rizomática, empezamos a trabajar esta parte de solicitar concesión en el aspecto de telefonía celular. En un primer principio, pues, otorgaron el experimental. Sin embargo, en la segunda, ya nos dieron como todos los trámites para poder acceder a una concesión, a un permiso, ¿no? A esta concesión, y la verdad a mí me tocó firmar el acta constitutiva, y la verdad fue bien. Yo recuerdo que salí de aquí a las 3 de la mañana, tenía que estar ahí a las 9, y todo lo que pedían para que fuera válido la estructura de te la revisaban con punto y coma. O sea, para estructurar esa parte de los estatutos de una asociación civil,
¿Qué tiene que llevar esto? ¿Qué tiene que llevar esto? ¿Qué no tiene que decir de esta manera? Entonces te pone una serie de listas que si fallas en ese momento, pues prácticamente por una palabra ya no pasa tu solicitud de concesión, ¿no? Entonces, a veces hasta en la solicitud misma de armar esa figura jurídica, hasta en la forma de armar esa figura jurídica, nos la ponen muy difícil, ¿no? Esto. Entonces, yo siento que debe de ser más flexible el proceso de solicitar una concesión de tipo de telecomunicaciones, sea el que sea. Después de estos trámites, ya que teníamos la concesión, viene y se mete Hacienda, ¿no? Y Hacienda dice ahora, como ya tienes concesión, ahora tienes que pagar los intereses, ¿no? Entonces, de repente te empiezan a llegar otros organismos que de repente tienen que estar. Entonces, casi nosotros con la experiencia que tuvimos con telefonía, eso nos orilló a que la radio dijimos, bueno, mejor la radio nos vamos a esperar, ya no vamos a solicitar concesión, porque si esto lo hicieron de esta manera, ya imagino a nosotros como radio lo que nos van a estar pidiendo. Entonces, de esa manera es como vemos. Ahora, ¿qué es nuestra sugerencia para fortalecer? Es que nos hacen tabla rasa, o sea, nos meten a todos en el mismo barco. En IFT no sé, la verdad, si hay un área exclusiva de atención a pueblos indígenas, o si tiene que ser a través de, en el INPI, que haya uno encargado específicamente o sea, algo que haya exclusivamente como telecomunicaciones indígenas dentro de la estructura gubernamental que pueda dar seguimiento, porque andamos en dos mundos diferentes. Los de afuera nos piden legalidad, cuando en realidad aquí adentro lo que tenemos es legitimidad. Ayer nada más estábamos comentando cuando las comunidades nos dejen de escuchar, dejen de participar, dejen de hacer ellos mismos la radio, pues ya no hay, nosotros mismos ya no hay sentido de hacer radio. Entonces, por eso, una de las propuestas es que haya como una estructura exclusiva de telecomunicaciones indígenas dentro de las mismas estructuras del Estado, pero que esté representado, ya sea en el INPI, ya sea en el IFT, para que tengamos dónde recurrir cuando. Y porque luego nos aplican como la de todos, ¿no? Sabemos que hubo, a veces ya, cuando sale esto de la UNESCO y del trabajo que están realizando, ya a veces es preocupante porque decimos, es que ya nada más vamos y legitimamos algo que ya se va a hacer, como el IFT. Sí, ya el IFT nosotros anduvimos todos los foros, al final volvieron a salir los mismos requisitos, y dijimos, y esta vez decimos de nueva cuenta, no irá a ser otra vez lo mismo, porque sabemos que después del IFT salieron más concesiones comerciales, o sea, la gran cantidad de concesiones comerciales que dieron, y pues dieron muy pocas concesiones indígenas. ¿Por qué? Porque nosotros como indígenas andamos con otra visión, con otra filosofía en nuestra propia lengua, conceptos, definiciones que tal vez allá afuera no hay dentro de la legalidad y que nosotros estamos aquí legitimando. Entonces, por eso sería bueno que pues se dieran esos indígenas dentro de las telecomunicaciones y que entiendan y conocen cómo es nuestra forma de vida. Gracias. Muchísimas gracias. Me disculpo porque ya había pedido la palabra antes José Jorge Romero Cruz. Le voy a dar la palabra y seguimos después con la lista. José Jorge, por favor. Está silenciado, no te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno, mi nombre es José Jorge Romero Cruz y yo soy precisamente el presidente de Redcoin, la red de radios comunitarias de la región de la costa.
de pueblos indígenas y negros. Bueno, a nosotros nos toca estar en medio de varias comunidades indígenas. Por un lado tenemos a San Agustín Loxicha con La Tejonera, una radio zapoteca. En la otra parte tenemos a Ska Radio, una radio chatina. Y desde hace ya más de 10 años nos ha tocado participar en Estéreo Lluvia, que logró su concesión en el 2017, casi 3 años ya de haber logrado la concesión. Pero realmente todo esto ha sido muy difícil. A mí me ha tocado ayudar a cada una de todas estas radios. Son 7 radios en total las que están albergadas en esta asociación civil. Y bueno, quien ha avanzado muchísimo fue Estéreo Lluvia, que sus autoridades municipales Pero hay una historia muy difícil detrás de esto. En el 2002, la Policía Federal llegó rompiendo la puerta al Palacio Municipal para sacar los equipos de Estéreo Lluvia. Vaya, fue algo muy difícil. Irrumpió con incluso lo que es el marco legal de un municipio, invadiendo su autonomía, aduciendo que es una radio que no tiene permiso. De nueva cuenta lo vuelven a hacer en el 2004. Otra vez la Policía Federal llega de nueva cuenta a robarse los equipos, podríamos decirlo así. Rompen las puertas, pero la locutora le dio tiempo a hacer un llamado al pueblo. Entonces el pueblo se reunió y le quitaron a la Policía Federal los equipos. Ahí fue cuando comenzó el pueblo a unirse y a sentir la radio suya. El principal problema fue el económico. La concesión, para lograr la concesión, encabezó todo esto Eladio Reyes. Él es una asociación ambientalista, Costa Yutucuy se llama. Ellos estuvieron trabajando muchísimo con el pueblo para poder lograr la concesión, más de 14 años, se llevaron con todo este trámite. Los obstáculos fueron muchísimos. Cuando Eladio Reyes logra ser presidente municipal de Villa de Tultepec, este pueblo mixteco, entonces fue cuando se logró dar el impulso económico a la radio para que viajaran a México, para que estuvieran constantemente reuniones con el IFT, y finalmente después de todo esto lograran cimentar las bases para una concesión. Pero la SCT, el IFT solicitó el problema porque se le habla claro al pueblo. Se le dice claro que no hay concesión, por ejemplo, en Juquila, Santa Catarina Juquila, en la zona de Santos Reyes, Nopala, y en San Agustín Loxicha, se comunican y dicen, bueno, viene la Policía Federal, saben que el único tema federal que puede inmediatamente